Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar. Estamos otra vez ya con esta cita, ¿verdad? Que tenemos con nuestro Dios, ya listos, dispuestos para poder recibir lo que Dios pues tiene para nosotros en esta tarde. Pero así que te doy la bienvenida nuevamente y vamos a invitar al Señor, ¿verdad? Que sea Él que tome el control de este momento y que sea Él transmitiendo, ¿verdad? Su palabra a través de mí. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias. En este momento estamos una vez más aquí, ya dispuestos, listos para compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestra boca, para que estas personas, Señor, que puedan escuchar mi voz, Señor, puedan comprender, ¿verdad? Lo que tú quieres mostrarles, el mensaje que tú traes en este momento para cada uno de ellos. Prepara esos corazones, Señor, que caiga esta semilla en esa tierra fértil y que pueda obtener el fruto deseado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado tratando con esta serie que se llama ¿Cómo vencer la carne? Yo sé que muchos de nosotros nos encontramos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos difíciles y a veces pues podemos fallar y decimos y venimos arrepentidos a Dios, ¿verdad? Y algunos pues pueden estar con esa lucha continua, ¿verdad? De cómo hacer, cómo mantenerse firme, cómo venir y no caer en aquella tentación, cómo venir y no fallarle a Dios, ¿verdad? Entonces, para ello, pues nosotros vamos a estar ahorita, ¿verdad? Estamos tratando estos temas que Dios pues nos ha regalado, que Dios pues nos ha otorgado en este momento, ciertos lineamientos de cómo nosotros podemos vencer la carne de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, hemos visto el tema, el día de ayer estamos viendo que hay que permanecer, ¿verdad? Hay que permanecer. Y veíamos ahí unos ejemplos y vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? Para poder ya iniciar con lo que corresponde este día. Y hablábamos ahí de que Él es la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos. Si fuera de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro Señor allá. Y vemos que tenemos que permanecer, ¿verdad? En Dios para poder obtener esos frutos, para poder darlos, ¿verdad? Tenemos que permanecer en Dios porque Él es la vid verdadera. Ahora, también hablamos del ejemplo de la casa sobre la roca, que se mantenía firme, ¿verdad? A través de la tempestad. Y nosotros la poníamos de ejemplo, de que cuando venía esa circunstancia difícil de poder fallarle, de poder resbalar, ¿verdad? En cualquier actitud, en cualquier acción de la carne, pues si nosotros tenemos bien firme lo que es nuestro Señor, el conocimiento de Él en nosotros, pues íbamos a estar estable, ¿verdad? Hablamos de esa casa sobre la roca, hablamos también del ejemplo del árbol que estaba allá, ¿verdad? En el desierto y que sus raíces estaban buscando a las corrientes de agua y que hablamos ahí que es necesario estar en la presencia de Dios para estar fortalecidos, porque la abundancia del río significa el Espíritu Santo y cuanto más lleno nosotros estamos de la presencia de Dios, cuanto más lleno estamos del Espíritu Santo, pues más fuertes somos. Amén. Y hablamos también de la permanencia del amor de Dios, ¿verdad? De permanecer en el amor de Dios, que esto nos ayuda pues a atender a esos mandamientos y a obedecerlos, a someternos a esa voluntad de Dios, no por una obligación, ¿verdad? Sino porque le amamos. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Que nosotros vengamos y reconozcamos a nuestro Dios y le amemos por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros y que por eso nosotros tomamos la decisión de decir, yo me someto a Dios porque le amo y porque no le quiero fallar. Y creo que es la mejor manera de cómo nosotros podemos accionar, ¿verdad? Cómo nosotros podemos venir y reconocer a nuestro Dios de que Él es nuestro Rey y Señor y que nos sometemos a su voluntad, ¿verdad? Así es que lo hacemos por amor y no por obligación. Ahora, esto es lo que veíamos ayer. Ahora vamos a ver otro tema, ¿verdad? Y siempre en la misma serie, cómo vencer la carne. Pero el tema de ahora es, nutre el espíritu. Nutre el espíritu. Y vamos a leer allá Juan 6:63. Si me acompañas, por favor. Juan 6:63 dice así. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Cuando hablamos del tema nutre el espíritu, nos viene a la memoria pues aquella palabra que dice que se denomina nutrición, ¿verdad? Cuando escuchamos esa expresión de nutrición,
Hay muchas personas que dicen, mire, aliméntese bien, nútrase bien. Nuestro cuerpo necesita sus alimentos, ¿verdad? Que nos mantengan bien nutridos para estar fuertes y para tener esa energía para realizar todas las actividades que muchos de nosotros desempeñamos durante todo el día. Y es necesario que nosotros nos nutramos también para poder tener esas defensas y poder contrarrestar, ¿verdad? Aquellas enfermedades que muchas veces andan circulando en el ambiente. Y así como nuestro cuerpo, ¿verdad? Necesita de esos nutrientes, así como nuestro cuerpo necesita alimentarse bien, así también es nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita estar bien nutrido para cuando vengan las adversidades, para cuando vengan las tentaciones, nosotros podemos mantenernos firmes, estables y no le vamos a fallar a nuestro Dios. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios, como acabamos de leer, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, ¿verdad? Y es muy cierto. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas de la carne, en los quehaceres del día, ¿verdad? En lo que nosotros podemos obtener. Ponemos mucho énfasis. Ahora, ¿no está malo? Claro que no, ¿verdad? Porque también hay que venir y trabajar, ¿verdad? Hay que venir y buscar el pan diario, hay que hacer las actividades, ¿verdad? De casa, todo esto, que también son horas de la carne. Pero debemos de entender de que eso no es más importante que el venir y estar en un momento con Dios. Dice el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo y todo lo podemos organizar, todo lo podemos agendar. Cuando nosotros estamos bien organizados en el tiempo, pues podemos dedicarle tiempo a todo, ¿verdad? Y podemos salir bien con cada uno de esos espacios, ¿verdad? Sin venir y descuidar nada de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros vengamos y agendamos todo lo que nosotros hacemos para que nos alcance el tiempo y podamos dar prioridad más que todo a lo que es del espíritu, aquello que nos va a alimentar el espíritu, aquello que nos va a mantener con vida espiritualmente, ¿verdad? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando nuestro Señor Jesucristo ahí en la palabra de Dios con letras color vino, ¿verdad? Con letras color vino, y está hablando ahí nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, ¿verdad? Que sus palabras son de espíritu, sus palabras provienen de su espíritu, y que esas palabras son las que dan vida, son las que transforman a las personas, son las que vienen y cambian, ¿verdad? Y dan la oportunidad de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está refiriéndose aquí y que es necesario que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice en esta cita bíblica. Ahora bien, vamos a ver acá ciertos puntos que son necesarios para poder nutrir, ¿verdad? Nuestro espíritu. Yo sé que muchos lo conocemos, pero quiero detallar un poquito más de ello, ¿verdad? Vamos a hablar de estos puntos, son 4 puntos, y el primero, pues vamos a hablar acerca de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué le he puesto así? ¿Por qué le he asignado este punto? Lectura y estudio. Una cosa es la lectura. La lectura de la palabra de Dios te ayuda a entender el panorama, ¿verdad? En qué consiste la palabra de Dios, qué es lo que contiene. Pero cuando tú vienes y empiezas a estudiarla, entonces tú te empiezas a crecer espiritualmente, tú vas comprendiendo más a lo que se refiere, ¿verdad? Cierta porción bíblica. ¿A quién fue dirigida? ¿Para quién es? O sea, ¿por qué se dijo eso? Entonces tú vas entendiendo más, ¿verdad? Vas aprendiendo más a fondo. Y esto es lo que dice acá en Juan 5:39. Dice el libro de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor entiende que hay que escudriñar, y es como lo que te estaba diciendo hace poco. Escudriñar es buscar, es venir y decir, bueno, ¿por qué se mencionó esto? ¿A quiénes se dijo esto? ¿Qué es lo que puedo aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que no puedo aplicar a mi vida? Entonces todo eso está referido cuando tú vienes y escudriñas la palabra de Dios. Tú vas edificando tu vida espiritual, la vas fortaleciendo, vas conociendo más. Tú puedes venir y sacarla,
ya poder decir, estas son promesas, yo me apuré las promesas, ¿verdad? Puedes decir, bueno, estas son instrucciones, ¿verdad? Para poderme mantener firme en la fe, ¿verdad? Entonces todo eso tú lo puedes ir viendo, todo el contenido ya más específico en la palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú vienes y penetras más, ¿verdad? En lo que es el estudio de la palabra de Dios. Ahora también hay otra cita bíblica aquí que dice, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos está diciendo que es la palabra de Dios la que nos ilumina el camino. Muchas veces no tenemos respuesta. Venimos al Señor y decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer ante esta dificultad? Venimos en oración muchas veces y nosotros decimos que el Señor no nos contesta, ¿verdad? Pero a veces en la palabra de Dios ahí está la respuesta. Que tenemos que abrirla, ¿verdad? Tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, ¿verdad? Pero dice ahí que ella es lámpara a nuestro camino. Ahí encontramos la solución, ahí encontramos la salida. Siempre que he dicho esto, ¿verdad? Ya hemos mencionado, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, se nos oscurece, se nos hace oscuro el panorama, ¿verdad? Se nos pone difícil la situación, no podemos ver la salida, no podemos ver el camino, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, pues podemos entender más ese panorama y podemos encontrar la salida, la solución a ese problema que nosotros estamos viviendo. Incluso hasta podemos tener esa paz en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios viene y nos conforta. La palabra de Dios viene y nos muestra, nos enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y podemos entender más todo aquello que a veces nos tiene como descontrolados. Podemos entender más por qué está pasando. Si es algo de que tenemos que corregir, pues dice que la palabra de Dios nos redarguye, ¿verdad? Entonces también tenemos que corregir, también nos confronta la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos algún error, ¿verdad? Y por eso tenemos esas consecuencias malas y la palabra de Dios nos confronta, podemos entender por qué está pasando cierta situación y podemos nosotros venir y tomar esa actitud de corregir aquello que está pasando, que se está sucediendo algo malo, ¿verdad? Y podemos nosotros cambiar eso, arrepentirnos y cambiar la situación. Amén. Todo esto hace cuando nosotros venimos y estudiamos la palabra de Dios. Nos fortalece espiritualmente en cuanto a conocimiento y nos fortalece también en cuanto a la fe, porque dice que entre más palabra de Dios escuchamos, nuestra fe crece y eso nos ayuda a mantenernos estable en el momento de la tentación. En el momento que viene ese ofrecimiento de la carne, ¿verdad? Tú puedes venir y decir, acordarte de la palabra de Dios, citar la palabra de Dios como hablábamos ayer, citar la palabra de Dios y recordarte qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que está permitido hacer, qué no está permitido hacer. Y entonces tú te centras en ese fundamento y puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila, quieto, ¿verdad? Sabedor y a salvo, ¿verdad? Sobre todo a salvo de caer en un error, porque conoces la verdad. Dice también otra cita bíblica que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando tú caminas en libertad, tú ya no puedes caer en ningún error. Tú sabes la verdad. Y ya si caes en un error es porque quieres caer. Es porque tu propia voluntad, ¿verdad? Tú quieres hacerlo. Pero cuando tú conoces la verdad, tú ya sabes que está malo, cualquier actitud, cualquier acción, cualquier provocación está malo, ¿verdad? Entonces tú sabes, te puedes limitar, te puedes tener ese dominio propio, ¿verdad? Porque tú ya conoces lo que dice la palabra de Dios, conoces la verdad. Amén. Esto es en cuanto a la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de la oración. Permítame un momentito, vamos a beber un poquito de agua por aquí. Amén. Bien, vamos a hablar de la oración. Nos vamos a ir a Mateo 26, 41. Dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y volvemos y recalcamos aquí. La oración es importante porque eso nos mantiene en comunicación con Dios. Nos tiene en una relación con Dios. Cuando existe esa relación, pues podemos entender que hay una cercanía con Él, ¿verdad? Dice ahí, la carne no quiere, la carne siempre va a poner tropiezo, la carne siempre va a poner pretexto, porque la carne nunca va a querer venir y estar en presencia de Dios, pero el espíritu sí. El espíritu se alimenta de la presencia de Dios, el espíritu no puede estar fuera de la presencia de Dios, el espíritu necesita
de estar conectado con el Espíritu de Dios para poder crecer, para poder fortalecerse, para poderse desarrollar, para poder dar esos frutos del Espíritu. Necesita estar en relación con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso tenemos que venir en oración. Aunque muchas veces cuesta, pero es necesario venir y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, ¿verdad? ¿Cómo puedo iniciar a la oración? Espíritu Santo, dime cómo debo de hacerlo. Porque es cierto, a todos nos pasa. Hay días que nosotros amanecemos como que, ay, no quiero orar, ¿verdad? A veces pasamos así. A todos nos pasa, a mí muchas veces me pasa. Pero digo yo, Señor, cuando entiendo, digo, Espíritu Santo, recuérdame, ayúdame, empiezo a hablar con Él. ¿Y sabes qué es lo que me funciona a mí? Yo no empiezo a hablarle al Señor como que Él estuviera lejos y como que estuviera en un pedestal. No, yo lo empiezo a tratar como un amigo. Yo cuando hablo con mi Señor, ¿verdad? Empiezo a hablar así como estoy platicando aquí contigo. Empiezo así, a transmitir, a hablar así como que estoy hablando contigo. Y de repente voy sintiendo la presencia de Dios, voy sintiendo que Él está conmigo y voy entrando en calor en la presencia de Dios y voy entrando, ¿verdad? En esa comunión con Dios, ¿verdad? Y así es como vamos avanzando en lo que es la oración. Y es necesario porque tenemos que estar alimentados. Entre más fuertes tenemos el Espíritu, nosotros menos vamos a caer en aquel error, en aquella dificultad, en aquello que después nos va a traer esas consecuencias graves y nos vamos a estar lamentando y muchas veces hasta llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos tomado en cuenta al Espíritu Santo en las decisiones que vamos a tomar. Entonces es necesario, ¿verdad? Que nosotros vengamos aquí y digamos al Señor, ¿verdad? Venir en oración a Él. Quiero regalarte otro versículo que está allá en Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esta es una promesa de Dios y que nos invita a nosotros a permanecer en oración, a que nosotros le clamemos a Él, a que nosotros le busquemos en oración, a que nosotros estemos cerca de Él en ese momento de relación con Él, ¿verdad? En esa oración que es necesaria. Pero ahí dice todo lo que tú creyeres, todo lo que tú creyeres lo recibirás. Usted me puede decir, bueno, ¿y por qué hay cosas que no recibo? ¿Verdad? ¿Por qué yo estoy clamando y tengo mucho tiempo de clamar y por qué no lo recibo? Bueno, yo te contesto ahorita. Muchas veces no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo. Uno, porque quizás no estamos preparados para recibirlo. Dios no puede entregar una bendición o Dios no puede entregarte algo que tú estás pidiendo si tú no estás listo para poderlo recibir. Amén. Número dos, porque quizás no es la voluntad de Dios. Por eso tú estás con las oraciones y dices nunca que me contesta, quizás porque no es la voluntad de Dios. Dice por ahí otro versículo, ¿verdad? Dice, y ustedes piden y piden mal para vuestros propios deleites, para vuestros propios deseos. Dios como buen padre no va a querer un mal para ti. Dios siempre lo que trae para ti va a ser de bendición, no va a ser para ocasionarte un daño. ¿Verdad? Usted como padre, cuando tiene sus hijos ahí, usted, aunque su hijo le esté pidiendo, por ejemplo, un carro, pero el muchachito tiene 12 años, ¿verdad? Usted no le va a dar un carro a un muchachito que tiene 12 años, porque va a ir a quedar allá, ¿verdad? Chocado. No va a poder, ¿por qué? Porque tal vez no tiene prudencia, ¿verdad? Usted le va a dar a alguien que sea más adulto, más mayor, que tenga la responsabilidad, ¿verdad? De lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Dios no nos va a dar una bendición que nosotros no la podamos cuidar, una bendición que nosotros la vayamos a despilfarrar, ¿verdad? No, Él siempre va a dar la bendición cuando nosotros ya estamos listos y por eso es que muchas veces se tarda, ¿verdad? O también cuando decimos, bueno, ¿y por qué no nos da esto? ¿Por qué estamos orando por una sanidad y no sucede? Bueno, quiero decirte que el Señor sí quiere sanarte. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el cielo ya todo está resuelto, ¿verdad? Entonces nosotros solo nos basta como tomar de esa alacena y que el Señor pues pagó el precio en esa cruz también. Dios sí quiere sanarte, pero lo que pasa es que muchas veces está cumpliendo un propósito contigo, está trabajando con tu vida o está trabajando con la vida de tus familiares y por eso es que se tarda, ¿verdad? Porque todavía no es tiempo de que tú puedas recibir esa sanidad, ¿verdad? Pero el Señor sí quiere siempre,
porque quizás está trabajando primero con tu corazón para que puedas recibir la sanidad que tú estás necesitando. Dios, en Él siempre podemos encontrar la solución, la respuesta que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, qué importante es la oración, no solamente para solventar nuestras necesidades, sino porque nos mantengamos firmes, ¿verdad?, en la fe que hemos creído para no caer en las tentaciones. Otro punto muy importante es el ayuno. Y el ayuno lo vamos a ver en Mateo 4:2. Mateo 4:2, yo sé que tú conoces perfecto esto. Y dice aquí, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando vino y se fue al desierto, ¿verdad? A ayunar 40 días y 40 noches. El Señor ya estaba hambriento porque Él sí es Dios, ¿verdad? Pero en ese momento Él era carne, ¿verdad? Se convirtió en humano para venir a estar entre nosotros. Aquí se convirtió en humano. Él tenía hambre, Él se fue a hacer ese ayuno, ¿verdad? Pero ¿por qué es necesario hacer ese ayuno? ¿Por qué tenemos que hacer ese ayuno para nutrirnos espiritualmente? Bueno, te lo voy a explicar en este momento, iglesia. Iglesia, quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué te voy a explicar esto? El ayuno es necesario, ¿sabes por qué? Y creo que lo hemos hablado en un tema específico del ayuno, lo expliqué, y es que el ayuno no es para obtener los favores de Dios. Muchas veces estamos equivocados, decimos, voy a ayunar tantos días, voy a ayunar tal día para que se resuelva este problema que tengo. No. El ayuno es para que tu carne se mengua, para que tú puedas doblegar la carne y que el espíritu esté sensible a la voz de Dios. El Señor así lo trabaja. Y vieras qué interesante es cuando nosotros hacemos un ayuno prolongado. Hoy últimamente que el Señor me ha estado trabajando conmigo y cuento la experiencia no para que echarme rosas, ¿verdad? Sino que para que testimonio, para que tú te des cuenta de lo que Dios hace, de cómo Él trabaja y la experiencia que yo he tenido en cuanto al ayuno. Las veces que el Señor me ha sometido al ayuno, siempre ha sido de esta manera. Ha trabajado conmigo primero. Primero ha venido quitando aquellas cosas, aquellos aspectos, aquellas situaciones que hay en mi vida interior, ¿verdad? Que no funcionan, que no sirven, aquel carácter, ¿verdad? Ha trabajado el carácter, ha trabajado tal vez aquellas emociones dañadas, ha trabajado aquellos prejuicios que muchas veces tenemos. El Señor primero te quiebra, el Señor primero te cambia, el Señor primero te transforma, porque de nada sirve que tú estés ayunando para pedir un favor de Dios si no puedes, no lo vas a poder resolver con esas circunstancias. Primero te cambia, primero te transforma y después te da la respuesta. Y el Señor te da la solución para que tú resuelvas el problema. No es que Él lo va a resolver, es que te va a dar la respuesta para que tú vengas y tomes acción y resuelvas el problema. Y ese es importante el ayuno. Para eso, para que nosotros dobleguemos la carne y estemos sensibles al Espíritu, para escuchar la voz de Dios, escuchar las instrucciones de Dios, escuchar cuáles son los pasos que vamos a dar. Si te das cuenta, aquí nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue, lo primero, antes de empezar el ministerio, se fue a hacer los 40 días de ayuno y oración allá al desierto, ¿verdad? Se fue antes de iniciar el ministerio. Qué importante es que tomamos decisión, o sea, que tomemos esa decisión de hacer un ayuno antes de pedir dirección de lo que Dios quiere. Y qué importante es esto, iglesia, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquí, ¿verdad? Pero no hemos consultado a Dios, ni siquiera nos hemos sometido a nuestra vida espiritual aquí para ver qué es lo que Dios quiere en realidad. Pero cuando tú te sometes a un ayuno, el Señor te da dirección y te dice, mira, yo quiero esto. Primero trabaja contigo y después te dice, yo quiero esto, esto es lo que vas a hacer, este es tu ministerio, estos son los lineamientos, por este camino vas a andar. El Señor te da todo cuando tú vienes y te sometes a un ayuno. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Él primero se fue a hacer el ayuno y después empezó su ministerio. De ahí bajó, ¿verdad? A hacer su ministerio allá en Galilea. Y cuando vimos que ya los endemoniados empezaron a salir y todas las personas enfermas a encontrarle. ¿Por qué? Porque sentían la unción de nuestro Dios,
¿Para qué? Para que los sanara, para que los libertara, ¿verdad? Él ya estaba listo, ya estaba preparado con la unción. Él es Dios, sí, claro, Él es Dios, pero Él quería mostrarnos a nosotros cómo se hace esto, porque Él es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Entonces Él quería mostrarnos esto. Él primero se preparó para iniciar su ministerio, y así es como la iglesia tiene que hacer. Primero tiene que prepararse para luego empezar un ministerio, para luego venir y empezar a hacer algún proyecto, para realizar algún proyecto. Y cuando hablo de iglesia, tú sabes que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de las 4 paredes donde nosotros vamos a adorar a Dios, no. Estoy hablando de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos una iglesia, somos un templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, qué importante es el ayuno y nos va a ayudar a mantenernos seguros. Vamos a poder nosotros venir y refutar, ¿verdad?, al adversario, porque aquí dijo Jesús, ¿verdad? Se le presentó el diablo, lo tentó 3 veces, le dijo que haz que se conviertan esas piedras en pan, y el Jesús le refutó diciendo escrito está, y le contestaba con la palabra de Dios, porque él estaba fortalecido. El enemigo viene a atacarte cuando estás en momento de ayuno. Así lo hace, así trabaja él, porque cree que estás débil, pero es al contrario. Cuando tú estás ayunando estás más fuerte, porque estás en el Espíritu, no estás en la carne. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre de mi Señor. No estás en la carne, estás en el Espíritu. Entonces Él viene a atacarte a ti cuando estás en ayuno, porque Él cree que tú estás débil, pero no estás débil. Estás más fuerte y puedes refutarle con la palabra de Dios, porque tienes tu espíritu así bien alzado, ¿verdad? Y entonces tú puedes mantenerte firme y no caer, no sucumbir en las tentaciones que el enemigo te pone para tropezar, para hacerte tropezar. Amén. Qué importante es el ayuno. Ahora bien, otro punto muy importante, y es el número 4, es vigilar, ¿verdad? ¿Por qué debemos de vigilar? Vamos a ir a Hebreos 2.1. Dice Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Cuando hablo de vigilar aquí, no estoy hablando de que cuando estamos así, velando, que estamos despiertos durante toda la noche. No, estamos hablando de vigilar, de estar pendiente, de cuidar nuestra vida espiritual, de cuidar lo que hay en nuestro entorno, de cuidar lo que vemos, de cuidar lo que hablamos, de cuidar lo que escuchamos, de cuidar lo que entra a nuestra mente, de cuidar lo que entra a nuestro corazón, de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Estar pendientes de que nuestra salvación, ¿verdad?, esté firme. O sea, no es que la vayamos a perder, por supuesto que no, la salvación no se pierde, pero sí podemos perder las bendiciones de Dios porque podemos alejarnos a causa de venir y comprometernos en un error, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí que velemos, que tengamos cuidado, que aquello que hemos oído, que la palabra de Dios que nos ha recalcado, que la palabra de Dios nos ha abierto nuestros ojos a una verdad. Entonces, que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De que lo que hemos escuchado, que lo pongamos en práctica, lo que hemos oído de la palabra de Dios, sea parte de nuestra vida diaria, que no la dejemos, no la abandonemos y que sigamos para adelante como que sin nada. No, la palabra de Dios tiene que ir juntamente con nosotros, porque tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado para poder cuidar nuestro espíritu. Amén. Vamos a otra cita, dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Usted dice, bueno, sí, yo me comprometo con Dios, sí. Yo tengo este compromiso con mi Señor, sí. Yo me mantengo firme con mi Dios, sí. Sí, yo he oído la palabra de Dios y hoy sí quiero estar bien con Dios. Tú vienes y quizás en determinado momento tú fallaste y vienes y te arrepientes y dices, Señor, perdóname, pero hoy quiero estar estable. Señor, hoy quiero estar firme. Señor, hoy no voy a sucumbir. Señor, voy a estar estable. Entonces dice aquí, el que decide estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Ese debe ser tu propósito. No fallarle al Señor. Mantener tu santidad, ¿verdad? Mantener tu santidad. Cuando nosotros venimos y le renunciamos a la carne, aunque cuesta, que es una lucha continua que tenemos, pero eso tiene que ver también con mantener nuestra santidad, ¿verdad? Entonces, dice, mire que no caiga. Si usted se ha propuesto mantenerse firme, pues manténgase en oración, manténgase en ayuno, lea la palabra de Dios,
¿verdad? Manténgase en la presencia de Dios, búsquele, ¿verdad? Y vele, ¿verdad? Para que no sea ese problema de que se pueda venir algo así de provisto, ¿verdad? Desprovisto, y te encuentre así, ¿verdad? Y puedas resbalar. Entonces, mire que no caiga, dice. Bien, ahora para ir terminando, estos son 4 puntos, ¿verdad? El leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, la oración, el ayuno, ¿verdad? Y estar vigilantes. Son 4 puntos bien específicos para nosotros nutrir nuestro espíritu y mantenernos firmes para que no podamos caer en los deseos de la carne, ¿verdad? Porque eso lo que hace es cuando nosotros, no quiero mencionarlo porque ya los conocemos, ya hemos estado hablando anteriormente en los temas anteriores, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver aquellas actitudes de la carne, la palabra de Dios lo menciona, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros estamos débiles en el espíritu, la carne siempre se invita, ¿verdad?, a querer participar de esas actitudes que no son correctas, que no nos permiten estar cerca de Dios, porque dice que la carne es muerte, ¿verdad? La carne nos conduce a una muerte espiritual. Pero cuando nosotros accedemos más al espíritu, tenemos esa vida en Dios. Amén. Entonces, tenemos que venir y estar fuertes espiritualmente, para cuando vengan esas actitudes de la carne, pues nosotros podemos refutarlas, podemos rechazarlas, ¿verdad? Sin ningún esfuerzo. En realidad así es, sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu espíritu está más fuerte. Amén. Ahora, para terminar, vámonos aquí a Juan 6:58, ¿verdad? Juan 6:58, búscalo por ahí. Juan 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vemos aquí esta porción de la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo hablando en esa letra color vino, ¿verdad? En esa letra color vino, bueno, yo no sé, mi Biblia tiene las letras de Jesús en color vino, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿verdad? Que este es el pan, dice, que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná. Bien sabemos que en el desierto, ¿verdad?, estuvo el pueblo de Israel, ¿verdad?, 40 años, y ahí estuvieron, Dios fue fiel, ¿verdad? Durante este tiempo que ellos estuvieron en el desierto, siempre estuvo así lloviendo ese pan, ¿verdad? Estuvo lloviendo ese pan, nunca les faltó ese alimento, pero está hablando de un pan natural, ¿verdad? De un pan que alimenta nuestro cuerpo, ¿verdad? El maná es un pan que alimentaba el cuerpo, pero el pan que está hablando aquí, que es eterno, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, el pan eterno. Dice, yo soy el pan de vida, dice allá como en Juan 15, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, el capítulo, ¿verdad? Pero él dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces, dice, él es el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Y este panorama del capítulo que te estoy leyendo ahorita, del capítulo 6, ¿verdad?, está hablando así específicamente de la Santa Cena, porque también está hablando de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y qué importante es, pues, reconocer, ¿verdad?, que es necesario venir y participar de nuestro Señor, de venir y querer alimentarnos cada vez más de Él, de querer estar más en compañía, ¿verdad?, más cerca de su presencia, ¿verdad?, para que nosotros podamos venir y resistir, ¿verdad?, todo aquello que se levante en nuestra contra. Entonces dice aquí, el pan que nosotros comemos es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está representada también la palabra de Dios. Entonces el pan que nosotros comemos está representada en la palabra de Dios, y cuando nosotros estamos bien alimentados, estamos bien nutridos, pues entonces no vamos a fallar a nuestro Dios. Vamos a estar verdaderamente, como dice ahí, ¿verdad?, en la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, alimentándonos hasta que podamos tener ese fruto que Dios ha destinado que nosotros debemos de tener. Amén. Bien, ha sido así la palabra de Dios, ¿verdad? Espero que me hayas escuchado bien. Estoy un poquito afónica, ¿verdad? Un poco me ha afectado la garganta, pero así pues he querido participar. No quiero quedarme con la palabra que Dios ha otorgado. Yo sé que es importante a una persona pues
le va a ayudar esto que estamos hablando, ¿verdad? Más de alguna persona va a servirle de guía lo que hemos mencionado ahora. Así es que muchas gracias por tu atención. Esta ha sido la palabra de Dios en este momento. Hay que nutrirnos espiritualmente, hay que buscar ese espacio, así como lo hacemos con nuestro cuerpo natural, ¿verdad? Que siempre buscamos el momento para poder alimentarnos, pues así también el espíritu. Es necesario que nosotros también busquemos un espacio, aunque sea un momento en el día, para venir a la presencia de Dios y que nuestro espíritu sea fortalecido con el Espíritu de Dios. Así que vamos a orar. Bendito Señor, gracias por la palabra de Dios, por tu palabra, Señor, maravillosa y poderosa que nos has otorgado ahora. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta palabra, Señor, que no quede así como nada, sino que no quede en el vacío, sino que nuestros corazones, Señor, pueda germinar, porque esto es una semilla que he sembrado ahora en las personas que están escuchando mi voz, aquellos que la van a escuchar después, Señor. Esta semilla va a ser sembrada en esos corazones, mi Dios, que pueda germinar y que pueda lograr el propósito por el cual está siendo enviada en este momento. Y es que cada uno de nosotros podamos venir y dominar nuestra carne, Señor, y podamos venir y operar a través del Espíritu Santo como es lo que tú quieres. Que nuestro espíritu, Señor, esté fortalecido para poder salir adelante y no sucumbir ante la tentación. Gracias, bendito Señor, en tus manos pongo cada persona que ha escuchado mi mensaje en este momento, esta palabra que tú has puesto en mi boca, en tus manos lo pongo en este momento, Señor. Bendice cada familia, bendice cada representante de familia que ha escuchado mi voz en este momento, Señor. Si hay alguna enfermedad ahí, pues sana, Señor, sana esos cuerpos que ahorita están en sus casas y que están clamando quizás, y es cierto, yo estoy acá, Señor, pero tú estás allá en aquellos lugares y las personas quizás ni cuenta se van a dar que yo estoy clamando por ellos, pero ellos están orando. Yo siento personas que están en este momento orando, están orando, Señor. Pero en este momento yo también intercedo por esas personas que están orando, que están en sus casas, que están en sus camas, que están enfermos. Levántalos, Señor, en el nombre de Jesús de esas camas. Sana, Señor, esos cuerpos adoloridos, Señor. Sana, Señor, eso que le está afectando, Señor, que están en casa. O aquellos que están en un hospital, Señor, también ve allá, Señor. Toca sus cuerpos, sácalos de esos lugares, de esos cuidados intensivos, Señor. Saca esas personas de esos cuidados intensivos, esas personas que están hospitalizadas, Señor, que tienen días de estar ahí, que están inconscientes, Señor. Tú eres poderoso, Señor, y hasta allá tú llegas con tu poder, Señor. Yo estoy aquí intercediendo por ellos, pero tú ahí al mismo tiempo, Señor, estás obrando en la vida de esas personas porque sus familiares están intercediendo por una persona, Señor, que está en cuidados intensivos, Señor. Haz tu obra, Señor, en esa persona. Sé que tú me escuchas mi oración y escuchas la oración de las personas que están clamando y por esa oración tú vas a responder. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Rey, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te agradezco mucho tu atención en este instante, ¿verdad? Te invito el día de mañana, vamos a seguir, ¿verdad? Con esta serie, vamos ya con el 6º tema, ¿verdad? El día de mañana. Así es que te invito, lo vamos a dar por la mañana, porque es domingo, ¿verdad? Domingo, lo vamos a dar por la mañana, así que yo te espero para que podamos seguir, ¿verdad? Preparándonos, ¿verdad? Y fortaleciendo nuestro espíritu. Así es que te deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu salida y tu entrada. Te mando un fuerte abrazo allá donde te encuentras y que nuestro Dios pues te bendiga poderosamente. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.